Muy bien, vamos a dar inicio ahora a una pequeña reflexión sobre el libro Las leyes de la interfaz de Carlos Scolari, puntualmente basándonos en las tres leyes que les habíamos pedido que revisen, que era el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 5. El capítulo 2 me informó una compañera que le estaban faltando algunas hojas, así que va a estar subido, cuando escuchen este audio ya va a estar subido como corresponde en el aula. Bien, el capítulo uno de alguna manera sintetiza el final del podcast anterior, en donde Scolari va a proponer su definición de la interfaz. En definitiva, Scolari arranca su libro diciendo que es, el término interfaz es muy complejo y que tiene muchas definiciones y que en algún punto es una metáfora, ¿sí? Porque, bueno, qué sé yo, no es algo concreto y depende de lo que uno quiera representar, la metáfora que va a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, entendiendo metáfora no como una comparación, ¿sí? Eh, una de las metáforas posibles, dice Scolari, es pensar que la interfaz es solo una superficie, ¿sí? Es solo lo sensible, ¿sí? Lo visible, por decirlo de alguna manera. Otra posibilidad es pensar a la interfaz como un puente que conecta un dato con otro, que es una posibilidad. Scolari dice puntualmente que es un lugar de interacción, sí, que es ese punto de contacto entre el usuario y la tecnología, o en algunos casos entre tecnologías y tecnologías. Eh, Piensen en Google, si pensamos en Google, Google aprende constantemente de nuestras búsquedas, ¿sí? Piensen que cuando uno ingresa un término en el buscador, bueno, hay una serie de páginas que aparecen primero porque reciben más visitas o porque en algunos casos también pagan para aparecer un poco más arriba en la lista. Pero si ustedes empiezan a bajar y se meten a una página que quizás está en la segunda tanda de búsqueda de Google, si ustedes lo hacen un par de veces en instancias distintas, van a ver que Google cada vez lo va a ir subiendo un poco más porque sabe que es eso lo que uno está buscando. El famoso algoritmo que manejan algunas plataformas de distribución de contenido como Spotify o como Netflix, ¿sí? De alguna manera funciona así. No solamente soy yo ejerciendo funciones sobre esa interfaz, sino que esa interfaz está aprendiendo sobre mí, sobre mis gustos, sobre mis preferencias. La segunda ley de la interfaz de Scolari habla sobre lo que él denomina transparencia. Él presenta el ejemplo de un auto, ¿sí? Dice que cuando uno está manejando está concentrado en el tráfico, es decir, está concentrado en lo que está haciendo y no en cómo funciona el auto que está manejando. Digamos, uno no piensa cómo funciona, cuál es el sistema que hace funcionar, por ejemplo, la dirección del auto. De alguna manera uno cuando está utilizando un programa, una aplicación, no está pensando en cómo funciona esa aplicación, sino que simplemente la usa. Las interfaces parecen, dice Scolari, ser transparentes, ¿sí? Parece que el usuario mirara simplemente la aplicación o la plataforma que está utilizando y que todo pareciera revelado a sus ojos, ¿sí? Pareciera como si no hubiese nada guionado, nada oculto, como si todo estuviera ahí a la vista y el usuario simplemente fuese interactuando con los comandos. Lo que plantea Scolari es que para los diseñadores, contra más transparente parece una aplicación, mejor. El problema de ese Scolari es que en realidad nunca una interfaz puede ser transparente porque la interfaz comprende siempre alguna serie de reglas, ¿sí? O de estructuras que ya fueron predefinidas por el diseñador antes de que el usuario pueda interactuar con ello, ¿sí? Por ejemplo, él va a postular que en todas las interfaces puede haber una gramática y una sintaxis.
En cuanto a la gramática, está entendida la gramática en el sentido de gramática como conjunto de reglas que rigen algo, ¿sí? En este caso, hay en las interfaces, sobre todo las que tienen que ver con el uso de software y hardware, siempre hay lenguajes de programación, ¿sí? Hay una gramática de programación. El diseñador elige un lenguaje de programación y eso por lo general está vedado al usuario. Entre otras cosas porque el usuario probablemente no sepa, en la gran mayoría de los casos, cómo utilizar esos lenguajes de programación, los desconozca. Y en el caso muchas veces de que el usuario sí conozca efectivamente los lenguajes de programación utilizados por el diseñador, en muchos casos está vedada la posibilidad de interactuar sobre esos lenguajes. Son pocas, vamos a repasar esto un poquito más adelante, son pocas las veces en las cuales el usuario, si conoce el lenguaje de programación, puede intervenirlo. Por otro lado está la sintaxis entendida de la misma manera que en los estudios de la lingüística como las formas de organizar las partes de un texto, ¿sí? En este sentido, todo diseñador de alguna manera establece una serie de pautas, ¿sí? Para el funcionamiento de su aplicación o su sitio, ¿sí? Algunas son rígidas y están establecidas. Él da el ejemplo, por ejemplo, de los cajeros, ¿no? Que tiene una serie de secuencias que se van encadenando, que son rígidas, están establecidas así. Él dice, bueno, primero sí o sí tengo que ingresar la tarjeta, después el sistema me tiene que pedir la clave, después me va a decir qué es lo que yo quiero hacer, y voy siguiendo una serie de pasos encadenados. Hay otros casos, y esto lo van a ver ustedes cuando diseñen sus páginas, en donde el diseñador realiza una maqueta y presenta algunas secuencias, algunos recorridos que no son establecidos per se, sino que son establecidos por el diseñador, ¿sí? Piensen que si bien Internet nace con la idea de que uno es libre y puede acceder a la información como quiera, en el momento que quiera, cada sitio tiene de alguna manera, de manera implícita, un orden de lectura. Piensen que uno plantea un posible recorrido, por lo menos la persona está casi atada a pasar primero por el home y después ir accediendo a los contenidos de la manera en la que ustedes se los distribuyan, ¿sí? Porque son los primeros que aparecen en las secciones de los menús, porque eligen que primero esté la información más actualizada y que tenga que ir a navegar a páginas anteriores para ver otros temas que ustedes consideran menos importantes o más desactualizados. En definitiva, el diseñador establece, ¿sí?, una suerte de relato, una suerte de orden secuencial en el cual el usuario puede acceder a esa aplicación, ¿sí? Entonces, estas cuestiones, cuando el sitio está bien diseñado, muchas veces hacen parecer que la interfaz es transparente, pero lo que va a decir Scolari es que en realidad las interfaces no pueden ser transparentes. Hay, esto es como un punto aparte, dos situaciones en donde la opacidad de esa pseudo transparencia queda claramente a la luz. Una es cuando el diseñador le da la posibilidad al usuario, siempre y cuando el usuario tenga el conocimiento para hacerlo, de intervenir en la gramática o en la sintaxis del sitio o de la aplicación, ¿sí? Hay plataformas que presentan una arquitectura abierta, por ejemplo, Linux permite que si uno tiene conocimientos pueda intervenir sobre esa gramática y modificarla siempre y cuando, insisto en esto, uno conozca las herramientas para hacerlo. El otro caso, que es el que tenemos que evitar de cara a las páginas web que realicen ustedes, es cuando algo no funciona. Cuando algo no funciona, ahí queda bien en clara la arquitectura de fondo porque está fallando, ¿sí? Uno de los casos más comunes son los lugares desatendidos, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo tengo un calendario en mi página web y
ese calendario empieza a quedar desactualizado, ¿sí? Cuando, por ejemplo, voy marcando eventos en el calendario y de golpe no marqué nunca más nada, entonces ahí comienza a verse una falla en la arquitectura de la página. Otra cuestión es cuando no hago actualizaciones en general, ¿sí? Comienza a verse la estructura y se ve una estructura que está fallando. Y otro lugar es cuando hay algo en la página que parece ofrecerte una función y en realidad no te la ofrece. Eso es algo que genera bastante fastidio a los usuarios y que está en la antítesis de la usabilidad, ¿sí? Piensen que algo, por ejemplo, que parezca un botón y no lo sea, en realidad muestra una falla en el diseño, ¿sí? O a veces, por ejemplo, cuando yo tengo imágenes y las puedo ver en miniatura en la pantalla, pero no tengo forma de ampliarlas, no tengo forma de abrirlas, no hay un comando para abrirlas en otra pestaña o un comando o algún servicio que me permita a mí dentro de esa página poder ver con mayor calidad, con mayor extensión esas imágenes. A partir de la tercera ley, Scolari va a empezar a retomar algunas metáforas propias de las ciencias sociales, por ejemplo la idea de biosfera, la idea de ecosistema. Si ingresan al link que les dejé en el video anterior, van a encontrar ahí el link de hipermediaciones, en donde van a poder ver las 10 leyes. Pero puntualmente en la tercera dice que las interfaces conforman un ecosistema. ¿Esto qué quiere decir? Que las interfaces tienen la capacidad de trabajar de manera conjunta, que muchas veces en un proceso hay distintas interfaces que se están combinando armoniosamente. No es obligatorio, porque por ejemplo en el caso de la lectoescritura muchas veces es acotado el intercambio entre interfaces, pero por ejemplo en la utilización de una computadora, en la utilización de un Smart TV, por ejemplo, ahí podemos encontrar que hay una serie de interfaces que para la realización de una sola acción, como por ejemplo elegir una película, voy a tener una serie de interfaces que van a estar articulándose entre sí para que esa acción sea efectiva. Continuando con esta idea propia, si se quiere, de las ciencias naturales, en la cuarta ley, Scolari va a decir que las interfaces evolucionan. Esto está bastante en línea con lo que va a plantear también en la ley número 6, que señala que las interfaces no se extinguen, sino que se van a ir transformando. Esto parte de una idea de evolución en donde si uno toma, por ejemplo, las modalidades de escritura en piedra, y luego en otros soportes y con otro tipo de herramientas, como puede ser, por ejemplo, el papiro y la tinta, uno puede ir siguiendo una evolución de esa tecnología de escritura hasta llegar, por ejemplo, a poder tipear un texto en Word desde el celular utilizando el táctil del dispositivo móvil, ¿sí? En ese sentido, lo que señala Scolari es que esas interfaces no mueren, ¿sí? Fueron evolucionando, pero de algún modo siguen estando vigentes, transformadas ahora en otro tipo de interacción entre la tecnología y el usuario, ¿sí? En la ley siguiente, la número 5, que era la que ustedes tenían que leer, está bastante establecido esto ahora con una relación con los usuarios. Piensen que muchos teóricos de la comunicación se plantean qué es lo que viene primero, ¿sí? Si la tecnología modifica a la sociedad, si la sociedad en realidad se preparó para el nacimiento de esa tecnología, si la sociedad demandó el nacimiento de esa tecnología, ¿sí? Piensen, por ejemplo, que algunos planteos como los de McLuhan, que supongo que habrán visto en alguna materia, o si no, próximamente lo verán, plantean que los medios pueden transformar la sensibilidad de una sociedad. Y otros autores, por ejemplo, como Raymond Williams, ¿sí? Plantean que en realidad todo medio, toda tecnología es
parte de una sociedad y que en algún punto no es la tecnología la que viene a revolucionar la sociedad, sino que esa sociedad de alguna manera sentó las bases para el establecimiento de esa tecnología. No es que alguien se despertó un día y dijo voy a hacer Facebook, sino que eso se fue dando en el marco de una sociedad. Entonces, Scolari lo que plantea es que así como evolucionan las interfaces, también evolucionan los usuarios. En algún punto podría llegar a pasar que los usuarios estén demandando de manera explícita o implícita una evolución de la interfaz, ¿sí? O podría ser que la interfaz evolucione y al usuario no le quede otra que evolucionar con la interfaz, ¿sí? Piensen algunos ejemplos que se me vienen a la mente. Quizás alguno de ustedes haya tenido que utilizar alguna vez un disquete de distintas extensiones. Sí, creo que era de 3,5, si no me equivoco, el que usaba yo cuando iba a la primaria. Y la verdad que era muy engorroso porque lo soplabas y dejaba de funcionar. Funcionaba siempre, pero un día cuando tenías que entregar un trabajo se caía y chau. Ahí fue tu información. Yo hice taller de utilitarios con disquete todavía y el día de la entrega final el disquete se murió. Los usuarios demandaban de alguna manera la existencia de otro tipo de tecnología y por ende de otro tipo de contacto con esa tecnología. Fuimos pasando por el CD, después apareció el CD regrabable, en el medio también tenemos después la posibilidad de grabar DVDs y hoy por hoy nos encontramos con la posibilidad de compartir contenidos de la nube mucho más, de manera mucho más accesible que años atrás y además con el pendrive como un dispositivo portátil. Piensen que en una edición anterior a esta materia pedíamos la posibilidad de que los estudiantes graben algunos archivos en un CD o en un DVD para presentarlos y los estudiantes nos planteaban que ya no conseguían dónde grabar DVDs o que no sabían cómo grabar DVDs. A veces es la interfaz la que sale al encuentro del usuario y le dice que se tiene que actualizar, que tiene que evolucionar. Se me ocurre un ejemplo interesante que quizás algunos de ustedes hayan vivido con mucha fuerza, en mi caso lo recuerdo puntualmente, que es un momento en el pasaje entre el Nokia 1100 indestructible y el teléfono táctil que tienen ustedes ahora, ¿sí? Un momento en el que confluyeron casi al mismo tiempo la aparición de la llegada, al menos acá en Argentina, de los celulares tipo el Blackberries, los iPhones y los smartphones. Había dos formas de interacción muy marcadas que incluían el pasaje del teclado del celular con las letras ordenadas como el teléfono de línea del 1 al 9 y que eso permitía la interacción con el software del teléfono, a dos variantes distintas, ¿sí? El modelo más similar a BlackBerry con un sistema de teclado, mini teclado, que emulaba el teclado de la computadora y el sistema completamente táctil que es el que hoy por hoy reina en nuestra sociedad, ¿sí? En donde el usuario se veía de golpe, si quería comprarse un celular nuevo o necesitaba comprarse un celular nuevo, obligado a evolucionar y a habituarse a un contacto diferente, ya sea con las letritas, que para mí eran horribles, pero mucha gente dice que eran la mejor opción, o habituarse al táctil, que para muchos al principio fue un poco un horror, pero hoy por hoy estamos bastante habituados a ese sistema. Para ir cerrando, un repaso rápido por el resto de las leyes, ¿sí? La número 6 ya la habíamos visto, que hablaba sobre la no extinción de las interfaces, sino que se van transformando, se van actualizando, ¿sí? Esta cuestión que marcaba la número 5, ¿sí? Usuario e interfaz coevolucionan, ¿sí? De alguna manera, de manera conjunta.
Y después la número 7 señala que si la interfaz no puede hacer algo, lo va a insinuar. Esto está bastante relacionado con la idea de transparencia, ¿sí? La interfaz va a intentar satisfacer la necesidad del usuario siempre que pueda, y cuando no lo pueda, ese es un hueco por el cual va a ir evolucionando posiblemente la interfaz. En el cuanto a la número 8, que señala que las leyes de la interfaz están sometidas a la complejidad, tiene que ver con la idea de la ley de la complejidad. Significa que el todo es más que la suma de las partes, ¿sí? Piensen, sí, que hablábamos de que las interfaces forman un ecosistema, ¿sí? Que se están interrelacionando entre sí, y si yo aislara cada una de esas interfaces, no me reportarían una función interesante. La gracia del funcionamiento de las interfaces es pensarlo como un todo, ¿sí? La idea no es mirarlo de manera aislada, sino mirarlo en su conjunto, ¿sí? Vuelvo de nuevo al ejemplo de las dichosas impresoras, ¿sí? La interfaz gráfica del usuario que me permite a mí ir, archivo, imprimir, carece de sentido si la miro aislada, si no pienso en la interfaz que permite la comunicación entre ese comando y la impresora para que efectivamente salga el print. En la ley número 9 señala Scolari que el diseño y el uso de las interfaces son una práctica política no entendida en el sentido de política partidaria, sino de política como una visión del mundo, ¿sí? En este sentido, a la hora de diseñar una página, el diseñador establece qué puede hacer el usuario, qué podría llegar a hacer el usuario en un futuro, y cuáles son las funciones. Si voy a desarrollar una aplicación compleja para un público específico, si voy a desarrollar una aplicación o una plataforma para todo el mundo, ¿sí? Esas son decisiones políticas que están muy vinculadas a la idea de la segunda ley, de que en realidad las interfaces no son transparentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un guionado o una visión política de parte de quien diseña las aplicaciones, páginas, programas. Y por último, muy vinculado con esta idea de la evolución y de que la interfaz va a simular aquello que no puede hacer, la ley número 10 dice que la interfaz es el lugar de la innovación. ¿Qué quiere decir esto? Que en la interacción se va a notar qué es lo que es necesario evolucionar, y además cuando las interfaces evolucionen, en esa interacción se va a notar la innovación. Espero que esto no haya sido un suplicio, o espero haber sido lo más dinámico posible. Y bueno, ojalá pronto nos podamos ver. Por ahora parece complicado, pero de esta manera intentaremos, video a video, podcast a podcast, intentaremos ir avanzando un poco con los temas del taller. Les señalo que para mí por ahí es un poco complejo esto de no poder verlos para poder interactuar con ustedes. Además, la palabra podcast me resulta complicadísima de pronunciar, no sé por qué. En mi mente se oye bien, pero cuando yo la digo me parece que me sale horrible. Pero en definitiva, espero que esto pueda servir para ir avanzando un poco sobre los contenidos más teóricos. A la brevedad les voy a estar subiendo un material similar sobre dos textos que van a encontrar en el módulo de la fotocopiadora o en la sección de bibliografía digital, que son una ponencia de Henry Jenkins que se llama Si no se expande está muerto, que es sobre memes. Es un texto cortito y bastante entretenido. Y el otro es un texto que, si yo no me equivoco, en la parte de bibliografía digital tienen todo el libro subido. Ustedes solo tienen que leer el capítulo 2. Es un texto de un profesor de la Universidad de Rosario y Garza. El texto se llama Burbujas de Ocio, y ustedes van a leer el capítulo La sociedad del ocio intersticial. Es posible que me esté equivocando y que sea al revés, y que el libro se llame La sociedad del ocio intersticial y el capítulo que ustedes tienen que leer sea Burbujas de Ocio. Ustedes fíjense en Burbujas de Ocio, Sociedad del Ocio Intersticial.
bueno, nos estaremos reencontrando digitalmente. Hasta luego.